pero no cualquier lectura. Es decir, bueno, discúlpenme, ¿cuántos minutos tengo? ¿Unos 5? Si quieres hasta las 9 no tengo ningún problema. Bueno, está bien, ya está bien. 15 minutos, Mira, está súper bien. lo que pasa es que estamos habituados a un sistema, a veces, de picar, ¿no? Picar y sacar un texto y devocionalmente hablar, que es bueno, pero a veces se pierde la riqueza por el contexto de ese texto. Entonces, cuando uno lee un libro entero de la Biblia, como ustedes me acaban de hablar de que es una práctica y que lo hicieron con Éxodo, es extraordinario, porque permite una continuidad en la lectura, permite conocer mejor el pensamiento del autor y permite que los lugares oscuros se puedan solucionar por la lectura completa del contexto. Entonces yo lo felicito en primer lugar porque tiene esta costumbre de leer un libro entero de la Biblia. Como una cosa anecdótica, una vez yo hablé con algunos pastores y me pidieron que yo le diera le ayudara un poco para hacer un currículum, una malla curricular para la iglesia. ¿Qué podían estudiar? Yo le dije, en la época de Internet, en la época de este siglo XXI, tenemos doctrina, tenemos historia, tenemos hermenéutica, reforma, doctrina, todo está en Internet y con buenos autores, con buenos teólogos. Y me quedo mirando, está todo en Internet, dije yo. Pero ¿sabes lo que hace falta? Hay un analfabetismo bíblico tremendo, es decir, no se lee la Biblia. Se habla mucho de doctrina, que bueno, se habla mucho de hermenéutica, homilética, historia y la Biblia. Un poquito nomás, un poquito aquí, un poquito allá. No, le dije yo. Entonces le propuse una malla curricular con los libros de la Biblia. Bueno, era muy fuerte el paradigma nuevo, entonces me dijeron que para otra vez. Bueno, y el señor, desde el 4 de marzo del 2020, cuando empezó la pandemia acá en Chile, el señor me instó, bueno, mis hijos me ayudaron un poquito con internet, con el Zoom, y hace 3 años y medio que estamos impartiendo cursos vía Zoom, libros enteros de la Biblia. Hemos hecho Isaías, Hebreos, 2 Timoteo, Daniel, Jeremías, y ahora estamos con la vida de Cristo basado en el Evangelio de Mateo. Entonces yo lo felicito, porque esto nutre la oración y la lectura bíblica de todo el texto, son no solamente señales, sino son como semillas para ese avivamiento tremendo que esperamos. ¿Cómo puede haber avivamiento si, como dijo una vez Spurgeon, yo tengo la Biblia aquí y hizo así? Había tanto polvo en la Biblia, en la tapa de la Biblia, que se podía escribir la palabra condenación. Eso lo dijo Spurgeon. Es decir, amigos y hermanos, aunque no todos los conozco, pero por esta cosa de la vida iba con mi esposa cruzando, nunca había cruzado el cruce de Lomas Coloradas, ni conocía ese lugar. Antes, cuando yo viajaba con el agua, donde vive mi esposa, era todo campo. Cruzo la línea y alguien me queda mirando, y yo dije, debe estar pensando que yo estoy perdido. Estaba un poco perdido, pero me dijo, Fernando, y era el pastor Felipe Fritz, que me conoció. Mi esposa me dijo, y bueno, yo le dije a mi esposa, ¿por qué? ¿Por qué me conoce? Un poco narciso, no sé yo. Si yo no lo veo hace muchos años. No, estoy inconfundible, siempre andan medio curvado, me dijiste. Bueno, y gracias, señor, por este fortuito encuentro. Estoy conversando ahora con ustedes y gracias por la invitación, Felipe. Pero quería decir esto en primer lugar. Gracias a Dios hay que iglesias como ustedes que toman en serio la lectura bíblica, del capítulo 1 al último capítulo. Recuerden que la Biblia no fue escrita con versículos ni con capítulos. Es una idea es una idea completa que empieza del capítulo 1, entre comillas, y termina al final. Qué bueno que está con capítulo y versículo para ubicarnos, pero nunca que traten de solamente tomar un versículo. Bueno, este es mi primer saludo, digamos, de golpe y porrazo, porque sé que los minutos pasan, pero bueno, me quedan algunos minutos. ¿Quieren ustedes tener alguna reacción, alguna pregunta? Yo les voy a dejar al pastor acá un link que se llama edicioneslibera.com, donde junto a mi esposa y mi hija Paloma estamos editando ya algunos libros y diseñando libros que algunos hermanos de iglesia, especialmente también de la Viña, han escrito. Entonces nosotros
lo diseñamos, mi hija, mi esposa, y lo editamos. Incluso tenemos un libro acá que se llama, lo ando trayendo, pero no está acá, estoy en la casa de Gonzalo, que se llama Rompiendo las cadenas mentales, de un psicólogo de la Viña de Osorno. Y lo editamos y lo diseñamos. Y ahí en esa página habla un poco de la historia, cómo el Señor me ha guiado durante más de 40 años en la enseñanza bíblica teológica en Chile. Habla un poco de los textos que vendemos, también los 16 textos, gracias al Señor, nunca pensé escribir, pero bueno, 16 textos que el Señor me ha guiado a escribir durante estos años. Para terminar esta parte, quiero decirle que el año 2020, cuando empezó la pandemia, desde el 6 de marzo del 2020 hasta el 11 de noviembre del 2020, el Señor me inspiró, al parecer, ¿no es cierto? Parece, no quiero ser tan presumido, pero para escribir un libro que se llama Dios, el virus y tú. Y son 366 meditaciones breves, dividido en 4 tomos de 92, 92, 92, 92. Reflexiones con respecto a la pandemia, con respecto a la búsqueda de Dios a través de textos bíblicos. Va a ser prácticamente una hoja y media de reflexión. Estoy para servirle, estoy para compartir con ustedes. Bueno, me quedan Gracias, unos minutitos, Fernando. 5 minutos, ¿sí? Sí, mira, yo solamente quisiera como, si tú pudieras darnos como alguna, no sé si respuesta, pero orientación, ¿por qué es importante leer el Antiguo Testamento y la relevancia que tiene cuando nosotros estudiamos los evangelios, la historia de la iglesia y también la escatología bíblica, que hoy en día es tan bullada o tan abandonada y maltratada? Sé que la pregunta es un poco amplia, pero el fondo de la pregunta es ¿por qué es importante leer el Antiguo Testamento? Bien, la respuesta la dio Jesús. En Lucas 24, 44, tiene, si no me equivoco mal, una Biblia. Lucas, mira, Lucas capítulo, es una excelente pregunta porque hay una teoría filosófica que está surgiendo dentro de la iglesia cristiana que se llama el desconstruccionismo. Es decir, se quiere sacar todo lo que molesta y avisa de llamarse progresista. Algunos hermanos de las iglesias desconstruyen el Antiguo Testamento, esto no sirve, esto no, se vuelve como dioses. O sea, está bien. O sea, esto del Antiguo Testamento, el mito de Jonás, el mito de, no sé, empiezan a hablar de mitos, como el famoso antiguo teólogo Bullman que hablaba de mitos, y al final uno se convierte en Dios y dice, esto sí, esto no. O sea, el Espíritu Santo se equivocó. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Mira las fuertes palabras y extraordinarias y consoladoras también en Lucas capítulo 24, lo tienen abierto. Esa sería una respuesta rápida pero contundente. ¿Por qué contundente? No porque lo digo yo, sino porque lo dice Jesús. Lucas capítulo entonces 24, en versículo, si no me equivoco, el 44. A ver, vamos a ver. Sí, ahí lo tengo en pantalla, Fernando. ¿Sí? Bien. Gracias. Bueno, les dijo, lo que yo estoy diciendo, le dice Jesús, la palabra de Jesús. Estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario, ya, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En qué? El mismo Jesús levanta el Pentateuco, la ley de Moisés, 5 primeros libros. En los profetas, levanta los profetas, no solamente los profetas, aquí está hablando de la división que hacen los judíos. Los profetas no solamente son los profetas mayores y menores que nosotros conocemos, sino también hay otros libros ahí. Están los libros históricos, están los libros también reyes, y están todos los libros de la Biblia, ahí, del Antiguo Testamento, y los salmos, no son los salmos de David. Además, son los salmos de David, cantares, eclesiásticos, son los libros de sabiduría. Entonces, él mismo levanta todo el Antiguo Testamento. Entonces, si yo quiero seguir a Jesús, alguien me dijo una vez, no, yo no leo el Antiguo Testamento, sigo a Jesús. Qué bueno, le dije yo. Si sigues a Jesús, entonces tienes que seguir lo que él dijo. E hizo. Y él dice aquí, todo el Antiguo Testamento hablan de él.
Entonces hay una respuesta, Felipe, que te puedo anunciar por eso. ¿Cuál es la segunda pregunta? No sé. Voy a voy a ver si Janet o Lobita tienen alguna pregunta al respecto de las cosas que hemos leído, que hemos compartido. Janet, te cedo la palabra si tienes alguna pregunta. Hola, hola, mucho gusto. Hola. Eh, bueno, hay una pregunta que de repente nos asaltan cuando, no sé, hablamos con alguien de la Biblia, alguien que no es cristiano, siempre tiene esta pregunta, ya, pero la Biblia tiene errores. La Biblia fue escrita por hombres y tiene errores. Entonces, a veces hay que entrar como a explicar, a justificar de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, me gustaría saber su opinión respecto a esa pregunta. Ya. Si se la han También hecho. también es una buena pregunta, porque cuando a mí me han dicho que la Biblia tiene errores, yo le digo que bueno, es que yo, toma, muéstrame un error. Nadie de los que dice que tiene errores le pasó bien, no han escuchado, ¿ya? En segundo lugar, claro que hay cosas a veces que uno queda sobresaltado porque, ¿qué es esto? Porque la Biblia en español viene de traducciones. Entonces, han habido traducciones que no son muy buenas, pero generalmente estas traducciones no muy buenas solamente afectan al 0,8 o 1% de toda la escritura y no afecta a la doctrina. Entonces, hay cosas que son extraordinariamente asombrosas, como el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los rollos del desierto de Judea, la cueva de Qumran, la filología y los antropólogos que estudian, los arqueólogos también, nos ayudan. Un botón de muestra. En el siglo XVIII, XVII y XVIII se burlaban de nosotros porque en Daniel se hablaba de Nabucodonosor. Y todos hablaban de que esto no puede ser, porque no existió nunca Nabucodonosor. Pasaron como 80 años y se descubrió del propio puño y letra de Nabucodonosor que él existió. La crítica se quedó callada. Entonces hay un texto extraordinario en el Hechos que dice que el Señor está retenido en los cielos hasta que se restauren todas las cosas en los cielos y en la tierra. Y posiblemente el Señor tiene una gran sorpresa de que el texto bíblico se puede restaurar completamente antes de su venida. Entonces los esfuerzos son tremendos. Por eso es importante tener muchas traducciones. Yo uso como profesor la Reina Valera 60, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, y en cuarto lugar, y esto parece que yo hablé una vez con Felipe, en cuarto lugar, la Biblia textual, o BTX, que es extraordinaria traducción, que algunas cosas que no pueden ser en la Reina Valera están. Por ejemplo, me quedan un minuto. Por ejemplo, esto, mira. Dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Reina Valera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. Y le gusta mucho esto a las iglesias, no sé qué tipo de iglesias, de todo tipo, el legalismo, que a ver, estás en pecado, entonces viene Jesús y te va a cortar. Yo con mi esposa y nos miramos, nos quitaba, porque ahí estaba la Reina Valera. Pero el verbo airó, que la BTX lo traduce de esta manera, como se debe traducir. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará y lo levantará. Un lenguaje de gracia. Entonces hay que tomar varias traducciones para poder entender mejor. Ese es un ejemplo, hermana, un breve ejemplo o buena respuesta a su pregunta, pero gracias. Hermoso. Así es. Lo que comentaba Fernando se llama glosa y que corresponde, algunos dicen, a un 1,3, 1,7% de la totalidad de las escrituras, que precisamente son notaciones que se fueron agregando justamente por los copistas. Textos como los bautizarán Espíritu Santo y fuego, por ejemplo, y fuego se ha considerado como glosa, ¿ya? Y otros textos más que nos afectan doctrinas cardinales de la Biblia. Una vez predicando me topé con esa acepción de ese verbo, Fernando, y lo encontré maravilloso, que era como levantará, más que cortar. Evelyn, no sé si tienes alguna última pregunta para que Fernando pueda continuar en lo que está, ¿verdad? Pero es maravilloso poder escucharte, Fernando.
Sí, o sea, más que nada en relación al Éxodo, a lo que hoy día, Fernando, estamos terminando el capítulo 39 y 40 y estábamos desglosando todo esto de la vestidura sacerdotal, Sí, el detalle, la simbología, y que claramente vemos a Jesús en todo esto. claro, Es claro. hermoso, pero un detalle cómico que nos pasó en los primeros capítulos fue con Faraón. Y bueno, ¿y el corazón de Faraón se ablandó o no se ablandó? Eso generó mucho conflicto porque la escritura dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. En otros textos decía, y el corazón de Faraón se endureció. Entonces ahí se generó un harto debate. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a eso? Bueno, en la Biblia hay muchos, en el Antiguo Testamento hay muchos hebraísmos, y uno de los hebraísmos es hacer notar que todo está bajo el imperio y la soberanía de Dios. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, análogamente hay una expresión en el Nuevo Testamento que dice, y Dios los entregó a la inmundicia. No es que Dios tomó a esta persona y la puso en la inmundicia, por ejemplo, por este tipo de bestialismo, zoofilia, no homosexualismo o inmoralidad. Pero sí, dice en el Antiguo Testamento, aquí te hay dos caminos, dice Dios. Este camino te va a llevar a la vida y este otro te va a llevar a la muerte. Yo no te creé como robot ni como marioneta, pero te advierto, si te vas por acá, vida eterna, bendición, sabiduría. Si te vas por acá, maldición, muerte. Y si el hombre toma este camino, viene entonces lo que Dios anticipó. Y eso significa que Dios lo entregó. No que lo tomó, sino que lo advirtió. Entonces, para explicar un poco que el corazón del faraón no es que Dios lo puso duro. Y cuando dice Dios lo puso duro, es porque el faraón actúa de tal forma, bajo el imperio y soberanía de Dios, que actúa de esa forma. Pero bueno, porque la respuesta es más, pero por ahí va. Sí, súper, sí. Gracias. Llegamos a esa conclusión Sí. Bueno, después del debate. Era bueno escucharlo. Y qué bueno eso que dijo de los términos hebraísmos y sí, todos estos ejemplos, y que en realidad entendemos que tiene que ver más que nada con el corazón y la decisión de cada uno. El libre exactamente. albedrío. Gracias. Gracias. Otro día podríamos discutir del libre albedrío. Sí, porque aquí no quise decir nada, pero está bien. yo tampoco, pero son cosas que vamos a ir construyendo, conversando. Sí, Y bueno, agradecemos, Fernando, tu participación. Yo grabé para las personas algunos que se tuvieron que retirar en este ratito, esta intervención que tú tuviste con nosotros, que va a ser de uso interno. ¿Y dónde, por ejemplo, los hermanos podrían encontrar la Biblia textual? Algunos estudios. Gracias por la pregunta. No soy vendedor, pero soy un servidor, pero sí traje 40 Biblias textuales piel de Bielorrusia en medio de la guerra. Y me quedan como 9 piel. Es decir, la Biblia vale 20.000 pesos, valen 35.000, 55.000 y 78.000 pesos la Biblia de piel. Yo las vendo y con mucho respeto, si quieren comprarme, yo les puedo dar 2 cuotas para que la puedan comprar. Pero es una Biblia extraordinaria, la traducción, ¿ya? Sí, ¿Pastor la tiene? Sí, tengo varias, me quedan No, 9. Felipe, ya Viña Renuevo tiene que comprarla. Yo no tengo. ¿A cuánto está el ejemplar, Fernando? 78.000 pesos piel. Ok. Sí. Bueno, La Biblia Una más o vaca. menos Thompson, o sea, la Biblia de MacArthur, la Biblia de Spurgeon, esa Biblia valen como 94 en la rosada. Sí. Entonces, pero no Sí. no estoy diciendo que Sí. estoy viendo Bueno, los precios más o menos que sí, conozco más o menos los precios y invertir, digamos. Tuve la oportunidad de revisarla en la casa de Gonzalo, la que tiene Isabel, y realmente es extraordinario todo lo que aporta. Así que ahí vamos a ver la forma de poder adquirir, ¿verdad? Para nuestra biblioteca de Viña Renuevo, que yo he estado trabajando años en eso, y ahí está, ¿ven? Así que la tiene Gonzalo. te agradecemos. Ya, Gonzalo va a pagar la primera cuota, me está avisando. En el espíritu me está avisando que me va a pagar la primera cuota. Ay,
qué maravilloso. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y ahora nosotros vamos ya a concluir con el capítulo 40 y Bueno, agradecerte este espacio y bendecirte también. agradezco la oportunidad y compartir. también la gentileza y la amabilidad que invitarme, porque fueron cosas, esas cosas raras que pasan, ¿no? Pero estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Así que puedes ya desconectarte. Muchas gracias. Chao, chao. Dios te Chao. bendiga. Saludos, Gonzalito. Gracias. Chao. Chao, chao.